Hola, hola a todos, bienvenidos a una edición más de este gran programa. Perdón la ronquera, pero ahí estamos de La Escalera. El día de hoy tenemos un tema que fue hablado por todos, pero creo que vale la pena como, no sé, a forma de cierre también, porque luego los temas se quedan abiertos. Tema de Afganistán, todo lo que está pasando allá. Y platicamos en la semana, creo que las cosas que no se cierran, las cosas que no se arreglan, tienen a volver a salir, tienen a volver a descomponerse. Entonces vale la pena, aunque sea como este cierre de estas semanas de noticias que venimos cargando, para darle dirección, ¿qué hacemos? Ya llegan las noticias, muy bonito, ¿y qué hacemos después de todo esto? Así es, bueno, pues te saludo con mucho gusto, querido Rabab Dohaski. Un gusto estar otra vez en La Escalera, nos tomamos un pequeño espacio porque, bueno, se nos acercan las fiestas mayores, entonces hay muchísimas cosas que hacer y, bueno, también estamos preparando la siguiente etapa de nuestra era virtual. Las clases cambian de horario y todo, vamos a darles las noticias con respecto a eso pronto. Pero sí, es muy importante hablar de este tema que tú estás diciendo y es un tema, mira, cuando sucede algo en el mundo, tienes que darte cuenta cuál es tu lugar en lo que está sucediendo y tienes que tomar una postura. Porque la apatía ante lo que sucede, ante el dolor, ante el sufrimiento y las imágenes que hemos visto, lo que estamos viendo en las noticias de lo que está pasando en Afganistán es terrible. Yo creo que como parte del pueblo judío no podemos ser nunca ajenos al sufrimiento, al dolor, después de lo que hemos pasado como parte de Am Israel. Entonces tenemos que tener una postura y sobre todo una actitud. Quizás no está en nuestras manos ayudar o salvar directamente a alguien de la gente que está ahí, pero sí tomar una actitud con respecto a lo que está pasando, saber de dónde surge, qué es lo que pasa y tener una postura, no nada más verlo como si estuviéramos viendo una película. Yo veo gente que ve estas cosas como si literalmente estuvieran viendo una película en la Acción, tele, una película de de acción. terror. Qué interesante, ¿no? Pero es una cosa terrible. O sea, la gente, el sufrimiento, el dolor, el miedo. Entonces, pues vamos a ver, vamos a profundizar en esto. 100%. Me encanta lo que dices que, o sea, de cierta forma, somos un pueblo que vivió muchas cosas en su historia, que una persona que tiene la historia como en su vida y viene cargando estas experiencias como pueblo, no puedes tener apatía a esto, porque tú lo viviste, o sea, tú viviste ese tipo de cosas, tú fuiste masacrado, tú fuiste expulsado, a ti te querían destruir, entonces eh, creo que, como dices, lo mínimo que tenemos que hacer es hacer algo, aunque sea una postura. Una postura y una actitud. Y Claro. tenemos que llevarlo a la práctica. O sea, en general, el tema, con el tema de lo que está sucediendo en Afganistán es, una vez más, el tema del extremismo. Del extremismo, en este caso religioso, pero del extremismo en general, en todo. Entonces yo quisiera a lo mejor plantear el tema del extremismo como un inicio para entender cuál es esta tendencia que hay en el ser humano de llevar todo a una cosa extrema, de llevar todo a un punto donde porque no es lo mismo extremismo a tener una idea concreta o a tener una postura, ¿sí? Porque uno puede tener una postura y una postura muy firme en algo, pero entender que hay otra persona que vive y Claro, piensa diferente y no querer acabar o arrasar con la persona que piensa o que vive diferente a ti. claro. Y bueno, para empezar, yo creo que el Talmud en la literatura judía nos da la apertura de esto, porque está extremadamente lleno de diversidad. Y discusiones. Discusiones fuertes, discusiones de cosas que tienen que ver con la ley, con lo esencial de la ley judía y de la vida judía, y sin embargo, se dice Elu ve'elu divrei Elohim Haim, a pesar de que a veces hay que determinar la ley de acuerdo a una opinión, lo que dijo la otra persona también es válido, también cuenta y también queda registrado, no se borró de la historia. Entonces tienes esta apertura que haya diferentes opiniones, diferentes formas de pensar, diferentes maneras de hacer las cosas, aunque al final vas a tomar una postura en concreto. Pero ¿por qué esta tendencia a extremizarse? Yo voy a plantearte mi idea y quiero escuchar, por favor, lo que opinas tú. Yo creo que con respecto al tema religioso, surge esto a partir de que uno utiliza la religión, de que la gente utiliza la religión, y esto lo hemos visto a lo largo de toda la historia, cuando se toma la religión como un apalancamiento para tus intereses personales o tus intereses colectivos. Es decir, cuando tú tomas
lo que es la palabra divina, la palabra trascendental, y la utilizas como un apalancamiento. Como anécdota, recuerdo una persona que se estaba haciendo religiosa, que estaba entrando en un proceso no sano de teshuvá. Hay procesos de teshuvá, de volver, de retornar a la observancia, que es lo máximo y realmente sano y bueno. Pero un caso muy particular de alguien que no lo estaba haciendo de una forma sana, que, bueno, ahora ya o sea, es una persona que tiene un poco de TOC, ya sabes, obsesivo compulsivo, y ahora lo que él decía no es él, es Dios. Claro. Y entonces ya tenía el derecho de imponerle a su familia y de hacer que ahora todos hagan lo que él dice. Pero no. No es lo que Hashem dice, sino lo que él dice, transformado ahora en la palabra divina. Entonces, ese es un ejemplo muy claro. Ahora, cuando esto se eleva a nivel de un pueblo, a nivel de una nación, a nivel de una cultura, imagínate lo peligroso que es eso. Y sin duda, el pueblo de Israel es quien más ha sufrido ese fenómeno. Claro. Yo en mi experiencia creo lo dividiría en dos partes, ¿no? La parte normal del mundo, el extremismo común de ideas, posturas y el extremismo religioso. En la primera parte, hace, que fue como 2 meses ya, cuando fue todo el tema de Israel y Palestina y todos los ataques y todo lo que hubo, me di a la tarea de seguir en Instagram y en las redes sociales todos los hashtags de Free Palestine, ¿no? Los hashtags contrarios a mi idea. Uh-huh. Y me metí a ver qué opinaban, qué decían, cuál era esta. Me di cuenta de algo importante. Primero, lo que acabamos de mencionar. Cuando crees que tú eres la única verdad y que no hay una opinión, puede estar equivocada esa opinión, pero hay una opinión. Uh-huh. Hay alguien que está hablando del otro lado y merece ser escuchado porque algo tiene que decir. Entonces, me di cuenta que ninguno de los dos lados creía que había otra opinión. Uh-huh. Todos estaban pensando que su opinión es la única que hay. Eso es primero. Y número 2, me di cuenta que te llega filtrada toda la información. Platicábamos hace ratito. Uh-huh. No puede ser que en esta época, cuando la información está totalmente abierta, que nos extremicemos. Pues están todas las posturas en la mesa. Sería fácil, entre comillas, ir y ver entre las distintas opiniones y poder tener una opinión un poquito más equilibrada. Pero lo que pasa es de que los filtros te llegan a lo que tú quieres escuchar. Todos te dicen lo que quieres escuchar. Entonces, al final, nunca escuchas lo que no quieres escuchar y eso extremiza a las personas. Bueno, también con respecto a la información, hay muchísima información falsa. Eso hay que saberlo. También, pero claro. El punto es de que la gente a veces carecemos del criterio de poder analizar y de cotejar las fuentes de las cosas para saber qué tipo de información está manipulada y qué no. O sea, hay libros, olvídate de lo que encuentras en un Twitter o en Internet o en lo que sea, que sean medios de comunicación social modernos. Hay libros. Claro. Hay libros que son completamente desinformativos, libros de historia. No hay libros que se han escrito sobre el pueblo de Israel, no vamos a hacerles propaganda, ¿no? ¿Verdad? Hay libros que se han escrito sobre el pueblo de Israel que difaman lo que realmente somos, que difaman lo que realmente pensamos. Y muchas veces eso también sucede al revés. Y cuando, hay un punto muy interesante, cuando tú sí tienes una postura equilibrada, seguramente te habrá pasado, a mí me ha pasado, con gente cercana, de familia, amigos, de que yo sí entiendo un poquito más como que, oye, espérate, no es un asunto de un fanatismo, de levantar la banderita y yo le voy al América o a las Chivas, porque así literalmente se convierte. Sino que hay que entender que hay otra persona que tiene también sufrimiento, que tiene también situaciones y que hay errores, que tener autocrítica con respecto al tema, por ejemplo, del conflicto con Palestina. Pero ahí, inmediatamente, fíjate cómo pasa. La sociedad te empieza a señalar, a juzgar, a orillar, claro, a extremizarte. Y eso es a lo que me refería con que la gente toma su opinión personal, ¿sí? Entonces, como la opinión de la justicia, la opinión de la justicia máxima. Y se impone, es un tipo de bullying emocional durísimo. Pasa en otros contextos también. Pero ahorita vamos a enfocarnos en el tema del extremismo para entender cuáles son los mecanismos que llevan a la gente a extremizarse
Y de nuevo, o sea, si pudiéramos meternos a ver la historia de cómo los talibanes comenzaron siendo, o sea, eran maestros. De hecho, la palabra talibán viene es una palabra árabe, aunque en Afganistán no se habla como tal árabe, pero la palabra talib significa estudiante. Talibán es como el plural de los estudiantes. Eran gente que estudiaban en sus... ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasó? Que ellos consideraron de que la corrupción occidental había llevado a que su sociedad estuviera pues completamente perdida en la promiscuidad o perdida, perdón, en asuntos inmorales, robo. ¿Qué dicen los talibanes hoy en día? Hoy, que conquistaron Kabul, perdón. Ya, esta ciudad es una ciudad de ley. Ya volvió la ley. Ahora ya no puede entrar nadie a la casa del otro a robar porque saben que les vamos a cortar la mano. Ya nadie puede ir y agarrar o coquetear con la señora casada porque saben que los vamos a lapidar, que los vamos a apedrear. Y ellos en sus ojos traen el orden, la ley y la justicia. Porque se había perdido todo esto con los valores falsos de la sociedad occidental. Pero el punto es de que sí hay una situación, siempre para llegar a este punto de extremismo o cualquier extremismo se necesita ignorancia, se necesita desinformación. Entonces, lejos de ver el tema histórico de lo que está pasando en Afganistán y etcétera, porque para eso tenemos, bendito Dios, analistas políticos, tenemos noticieros, tenemos todo lo que hay. Que también hay que tener esa mente crítica al escucharlos, ¿no? Porque lo están viendo desde su punto de vista, desde su... Y muchas veces tienen una agenda para manipular mentes también. 100%. Pero la pregunta aquí es lo que me gustaría poder subir a la mesa y llegar a una conclusión es, ¿cómo nos afecta esta tendencia? ¿De dónde surge en el individuo esta tendencia a llegar a lo extremo, a lo fanático? ¿Y cómo evitarlo? ¿Qué hacer para que realmente las cosas no sean así? A menos que en tu opinión deba de ser así, ¿verdad? Entonces aquí nos agarramos, pero... Mira, hace mucho leí un escrito que es de Rabolve y se me hizo fascinante. Él escribe, lo usa como un término Frumkeit. Que se llama Frumkeit, ¿no? Normalmente se usa a veces como alguien religioso, le dicen él es Frum, él es religioso, pero ese término lo usa como un extremo religioso. Para quien no conozca de esta expresión, bueno, primero, Rav Shlomo Wolbe fue un gran rabino que falleció hace unos años, que él se dedicaba al estudio emocional y al estudio moral del ser humano, que se le llama Musar en hebreo. Tiene varios libros que se llaman Ale Shur, y en su primer tomo habla, entre muchas otras cosas, de lo que tú estás mencionando, Frumkeit, que en Yiddish es una visión de literalmente, si lo traduces, es religioso, ¿no? Religioso, el que es Frum. Pero ahora vamos a escucharte cómo lo explica él. Él dice algo interesante. Él dice que todos aún a los animales y también los seres humanos tenemos un instinto en acercarnos a Dios. Y como cualquier instinto es egoísta, no ves por los demás. Y al final pero ve cómo te juega de revés este instinto. Cualquier instinto podemos saber, es un instinto animal que quiero comer. Y lo intentas controlar más o menos. Pero este instinto hace pensar a la gente que es un instinto espiritual, que debería de ser así, esta sensación de querer apegarme a Dios. Pero al fin y al cabo es un instinto. Es una trampa. Y es una trampa. Entonces, ¿qué pasa? Como cualquier instinto, requiere de ser egoísta. Porque yo me voy a acercar a Dios y voy a pisar al que esté enfrente de mí. Si una persona tiene hambre, mucha hambre, va a comer primero y se va a olvidar de todos los que están alrededor, como un animal literal. Claro. Entonces, en algunas sociedades, tiende a exponenciarse este instinto de acercamiento a Dios y acaba siendo todo lo contrario. Él dice un ejemplo increíble. Dice, aún las personas, cuando están ayudando al prójimo, lo están haciendo por su instinto. No le están haciendo por el prójimo. Ve qué increíble.
cuando deberías hacerlo porque de verdad sientes algo por el otro. Yo tuve una discusión con una persona hace muchos años que decía, fíjate lo que decía, el nivel de tergiversión es, yo voy a ser gesed, es decir, yo voy a ayudar a otra persona para elevar mi neshama, Es totalmente, para elevar mi alma. Y yo lo estoy diciendo es que entonces es así, ya no ayudaste al otro. te ayudaste a No ti. exactamente, estás utilizando al otro, ¿sí? Como un medio para que tú supuestamente vas a purificarte y elevar tu alma. Decía, no, es que esa es la forma correcta de hacer tikkun midot, de arreglar tu ser, de constituir, de arreglar tu ser. Le digo, sí, pero en el momento en el que lo haces por gesed, no puedes estar pensando en ti. Claro. Porque entonces ya te desconectaste de lo que realmente es. Y ese es el elemento que tú mencionas. Él cita en esto al Saba Mislobotka, un gran jajam, igual del movimiento de Mozart. Y dice algo increíble. El pasuk dice, el versículo, Be'ahavta lereja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué te amas a ti? ¿Cuál es la razón de que te amas? Te despiertas y dices, voy a cuidar, me voy a lavar los dientes, me voy a bañar, voy a hacer esto, y todo lo haces por ti. ¿Por qué te amas? Naturalmente, por un narcisismo, por un egoísmo, No porque por te un amas. egocentrismo. No porque es mitzvah amarte. Uh-huh. No porque es una mitzvah de cuidar. Te amas porque te amas. Uh-huh. Así debes de amar al otro. Ok. Porque, ya, ¿por qué lo amas? ¿Por qué Dios te pide que lo ames? No sé, porque lo amo. Okay. No porque es mitzvah, no porque vas a elevar tu alma, no porque te eres más tzadik, nada, porque lo amo, punto. Okay. Entonces, aunque no sé si es el versículo, la interpretación real del versículo, pero la idea creo que es muy honesta. Creo que es importante tener esto en cuenta cuando estamos acercándonos, cuando estamos buscando esa espiritualidad, no caer en esta trampa de pensar, no caer en esa trampa, en este instinto y siempre estar analizando, ¿por qué estoy haciendo esto? Realmente, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿A quién estoy pisando? ¿A quién estoy haciendo sentir mal cuando estoy haciendo esto? Y tener esa calma. Y además los seres humanos somos personas que nos dejamos condicionar demasiado por la sociedad todo el tiempo. Y en la sociedad pues también hay cosas de estatus. Y desgraciadamente yo creo que esto también pasa mucho. Claro. Como hay gente que tiene estatus porque tiene mucho dinero, o tiene estatus porque es famoso, o tiene estatus porque tiene un carrazo, ve tú a saber. Y hay gente que quiere tener estatus porque son más fieles, claro, más elevados y hacen todo lo posible por hacer este show off, es mostrar de que ellos son... Y luego fuerzan a su entorno a que hagan las cosas para quedar bien con sus amigos o con quien los van a juzgar a él, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien pertenece a un círculo extremo no lo quiero llamar religiosidad porque no es religiosidad judía, o sea, no es lo que realmente es el judaísmo, pero existen todos estos estratos sociales donde entonces, digamos, una cosa completamente superficial, de acuerdo a la halajá, ley judía, ni siquiera existe, ¿no? Vestir de blanco y negro. No existe. No hay. No existe. Y sin embargo es un estándar que se convierte en el estándar de no sé qué o el sombrero famoso. ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero entonces el tema de vestir de blanco y negro y entonces ya empiezas a causar esta manipulación al entorno de que para que aquellas personas que creen que si uno ya no se vistió de blanco y negro, entonces ya se perdió, ya se alejó, ya no es hazak, ya no está fuerte, ¿no? Entonces empieza toda esta persecución, pues una persecución que no tiene nada que ver con Torah, nada que ver con espiritualidad real, nada que ver con estar buscando una elevación y un perfeccionamiento del ser humano. Y muchas veces esta capa superficial de una religiosidad superficial que te da un estatus social, se termina convirtiendo en lo principal y dejas como completamente secundario lo que de verdad importaba, lo que de verdad era la raíz de todo. Y entonces, como te decía, viniendo de la historia donde nosotros venimos y sabiendo y conociendo la historia, yo recomiendo mucho, estoy leyendo algo que de verdad me ha impactado mucho. Hace un tiempo estábamos muy metidos en el tema de la Inquisición, en la época de Tisha B'Av. De hecho, dejamos un video colgado en el canal de YouTube. Pero después de eso encontré el libro de Ben-Zion Netanyahu, que es el padre de Binyamin Netanyahu, que fue el
primer ministro de Israel hasta hace unos cuantos meses. El papá era un gran historiador, se llamaba Dr. Benzion Netanyahu, donde habla acerca de la persecución y acerca del antisemitismo y los orígenes de la Inquisición. Y ahí el punto es de que es esta tendencia de control, y nos damos cuenta claramente cómo ha sucedido así en la sociedad y en la humanidad, y es una corrupción terrible que por intereses personales se tergiverse lo que realmente dice la Torá, se tergiverse lo que realmente quiere la ley judía, porque, bueno, yo no puedo hablar de Islam, ¿verdad? Yo no tengo ninguna injerencia sobre el Islam, o sea, conozco un poco, me he metido para estudiar y para entender cierto tipo de cosas, y de ninguna otra religión tengo capacidad de hablar, ni es el tema, pero como un tema autocrítico y de autoconciencia, ¿cuántas veces en nuestra sociedad se puede llegar a utilizar el tema espiritual trascendental para manipular a alguien consciente o inconscientemente? Entonces, ¿cómo se lucha contra eso? Yo creo que solamente con verdadero análisis y verdadera información y análisis de las fuentes. Que te digan lo que te digan, pero que te lo enseñen escrito. Y que tengamos la oportunidad de saber que a lo mejor hasta incluso hay algo que está escrito en una fuente válida, pero puede no ser la única opinión al respecto. Y generar un criterio sobre cada una de las cosas trascendentales de nuestra vida. Porque terminamos solamente siendo sombras de personas que nos dicen que debemos de creer en algo porque ellos así lo creen, porque alguien les dijo a ellos que debían de creer en eso. Eso lo dice Miguel de Unamuno, ¿no? Que la gente simplemente termina creyendo en lo que otras personas creen, pero esas otras personas ya ni siquiera saben por qué creen en eso. Creo que es la única forma de evitar ese tipo de posturas extremas que dañan muchísimo, dañan a la sociedad, dañan a las personas, a nosotros mismos, y están presentes y están latentes. Y desgraciadamente, cada vez más, aunque la información creo que es importante a veces no tomar postura. A veces, cuando no conoces un tema y te llega el tema y de verdad no estás metido, a veces tendemos a fuerzas meternos en un equipo. Tienes que estar en un equipo, tienes que estar o de este lado o de este lado. Y pero no sabes del tema, no has estudiado, no has visto las posturas. O sea, lo ideal sería que le entres, entiendas y puedas tomar una decisión. Pero si no, ¿por qué tienes que tomar una postura sin saber nada? O sea, déjalo en el cajón el tema. No, ahorita no sé de ese tema. Quiero analizarlo, quiero pensarlo. ¿Por qué siempre tenemos que ponernos o aquí o acá, o aquí o acá? Y creo que eso te va poniendo siempre en el mismo lugar, y hay una tendencia extremista. Yo, en cambio, sobre lo que estás diciendo, creo que como un momento transitorio, o sea, si te agarran en curva, creo que es una postura correcta mientras analizas. Pero yo sí creo que, o sea, no vas a salvar a nadie ni vas a cambiar a lo mejor al mundo, pero sí tienes que tener una postura. Sí tienes que tener una postura que sea el resultado del análisis crítico de las cosas. Pero, o sea, como tú lo dices, a lo mejor depende también con quién estás hablando y a qué vas a llegar. ¿A dónde te lleva una discusión? ¿A dónde te lleva un debate? ¿No? ¿Con qué tipo de persona estás debatiendo? ¿Sí? Si estás debatiendo con un fanático que no va a tener ni opción de ni siquiera escucharte, pues ¿para qué gastas saliva? Pero entendiendo de dónde viene tu postura, yo agregaría o diría que básicamente lo que hay que hacer es, sí, informarse. Si no tienes una opinión, no hablar por hablar, sin duda, eso sí, pero sí informarse y sí generar una opinión acerca de las cosas que suceden en el mundo, acerca de las cosas que te afectan y saber que si uno, en mi opinión, si tú no tomas postura, entonces alguien más va a tomar postura por ti. Y al final, quieras o no, vas a terminar siendo arrastrado por una masa. Claro. Y a Israel creo que no podemos dejar, no podemos estar arrastrados por una masa, ni siquiera dentro del propio pueblo de Israel. O sea, es súper importante que sepamos que por eso Talmud Torah Keneged Kulam, la mitzvah más grande de todas las mitzvot de la Torah, no son el cumplimiento de las mitzvot, el rezo, las oraciones, la devoción, Lo que es lo más importante es el estudio mismo, porque es ese estudio el que te va a generar el criterio para que entonces tus acciones sí se consideren acciones y no sean nada más
mitzvat anashim melumada, una copia barata de lo que otras personas hacen. No nada más ir siguiendo la sombra de alguien, sino que sean tus acciones, tus actos. Yo nada más aquí ahorita en forma de conclusión, hay un ejemplo que me encanta, lo puse en algún momento y me quedo con esto y creo que vale la pena. En un partido de fútbol es raro porque los jugadores acaba el partido y se abrazan, se cambian la playera, son amigos, tan felices. Y los de las gradas se están agarrando del chongo. Claro. Se están peleando. No entiendo, a ver, debería ser al revés. Debería ser que el jugador que está ahí en la cancha dando la vida, a él le pagan por eso, él pierde dinero si pierde. Él pierde su carrera. Y acaba, y el perdedor da el abrazo, acaban felices. Y el de las gradas, que no tiene nada que ver, ahí están agarrándose el chongo. Creo que esa es la diferencia a veces lo que pasa. Los que se pueden escuchar, los jugadores están escuchando de cierta forma. Se dan respeto porque están jugando el uno con el otro. Se pueden dar ese respeto, pueden escucharse, se están viendo, se están compaginando, están en la cancha. Están en la cancha y se están escuchando. Uno habla, uno responde. Y están viendo el esfuerzo de unos y de los otros. Ven el esfuerzo, ven lo que tiene uno, ven lo que tengo yo. A que pueden acabar y darse un abrazo. Los del estadio no están hablando con los otros fans ni con los jugadores. Están solamente gritando, apoyando, tomando posturas todo el tiempo, lo loco. Creo que en nuestra día a día tenemos que meternos a la cancha. Meterse a la cancha es escuchar. ¿Qué tiene que decir el otro? Noam Chomsky dice mucho que los problemas empiezan porque no sabemos, no queremos saber qué quiere el otro. ¿A alguien le interesa ahorita escuchar qué quieren los afganos? A nadie le interesa. Unos están jalando para acá, otros están jalando para acá. Y y ahorita se están jalando también los refugiados para ponerse la medallita. Claro. No, yo ya traje refugiados, ya somos el... Nadie quiere escuchar su problema real. Todos solamente están en el estadio como observadores, tomando posturas. Yo soy de esto y yo soy de otro. Pero realmente nadie está en la cancha, viendo realmente qué necesitan, qué quieren de la vida. No sé, alguien se ha puesto a esa tarea y creo que en nuestra vida diaria, aún en nuestra relación con pareja, a veces nos ponemos en las gradas y no nos vamos a la cancha y escuchamos. ¿Qué quiere decir mi esposa, mi esposo, mis hijos? ¿Qué tienen para hablar? Tienen argumentos, tienen necesidades, tienen cosas que decir. Escúchalos. Y a veces vas a decir, pues tenías razón. O no tienes razón, pero entiendo tu punto. Y este es mi punto. Y tu punto lo vas a decir con mucho más empatía. Y chance te va a escuchar. Porque viene de escucharlo. No sé, en el Talmud también había discusiones entre la escuela de Shammai y la escuela de Hillel, muy famosos. Y al final la ley judía acaba siendo como Hillel. Una de las razones es porque Hillel, la casa de Hillel, la escuela de Hillel, escuchaban primero lo que tenía que decir Bet Shammai y después replicaban. Creo que este valor de escuchar con el corazón, no nada más con los oídos, nos puede ayudar a no extremizarnos. Desde nuestro día a día hasta posturas políticas más complejas. Sí, tener una opinión, tener voz, tener voto y escuchar a los demás. No necesariamente porque tú tengas una opinión o esa opinión sea una opinión que tú consideres que es firme y que está bien sustentada. No por eso deja de existir otro ser humano que puede tener otra mentalidad o que puede tener otro contexto e incluso, y creo que con esto podemos cerrar, quizás una de las más grandes maestras que tuve en mi vida fue mi abuela. Yo hablo mucho de mi abuelita, siempre, siempre, siempre. Una vez, obviamente cuando estaba yo chavito y así, me puse a discutir con ella. Algún día les contaré toda la historia, los trapitos al sol. Pero me escuchó. Me dijo después, me dice, tienes toda la razón. Y no te metas con viejitas, nunca vas a ganar. ¿De qué sirve tener la razón en las cosas a veces? O sea, puedes tener la razón, pero cuando se trata de un diálogo y cuando se trata de otra persona, tienes que entender también de dónde vienen sus razones, de dónde vienen sus opiniones.
Y al final sí creo que eso es parte de lo que vino a hacer la Torá, de lo que vino a entregar la Torá a Israel, y sobre todo a través de la visión rabínica, que es, a lo mejor ya hemos hablado de este tema, pero te das cuenta cómo el Talmud, los sabios de la Mishnah, sí tenían esta sensibilidad de poder ver por su entorno, sentir a su entorno y establecer una verdadera ley basada en la Torá, que sea una ley de gesed, de bondad y de comprensión. Ojalá que podamos alejarnos del extremismo, tener posturas, tener opiniones y saber dónde vale la pena invertir esfuerzo, dónde cambiar la camiseta, Claro. y dónde no tener opiniones temporalmente para no causar mayores estragos. Buenísimo. Pues mil gracias. Fue una edición más de La Escalera. Escúchenos. Aquí vamos a estar. Así es, y estén atentos a las cosas nuevas que vienen después de las fiestas mayores. Muchas gracias.